Bueno, pues tiempo ya para la entrevista y como les apuntábamos hace tan solo un instante, vamos a iniciar conversación con Daisy Villalba, es consejera en el Cabildo de Lanzarote por Nueva Canarias, partido del que además es vicepresidenta desde la última reorganización que ha tenido lugar hace escasos días. Daisy Villalba, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenida. Gracias. Bueno, ¿qué tal le va en el Cabildo? Es la primera vez que con responsabilidades públicas, ¿no? De consejera en este caso. Vez, sí. ¿Qué tal le va? Bueno, yo creo que bastante bien de momento, aprendiendo mucho, eso sí. No me puedo dedicar en todo lo que me gustaría porque compagino pues, la acción política con mi trabajo, pero bueno, de momento yo creo que vamos bien. ¿Y es como se lo había imaginado? Uno siempre se hace, bueno, pues se imagina cómo serán las cosas que no conoce. ¿Cuando las conoces es igual que cuando las imaginabas? No, a ver, yo me lo imaginaba incluso más complicado, es decir, me lo imaginaba bastante más complicado. Pero bueno, es verdad que también voy de la mano de Óscar Noda, que también tiene ya una trayectoria y la verdad que eso ayuda, ¿no? Eso ayuda, que él ya conoce más el ámbito político y ayuda bastante. Entonces me lo imaginaba más complicado, pero de momento yo creo que vamos bien. Otra cosa es cuando lleguen los presupuestos del Cabildo y demás, que ahí ya será más complicado. Digamos que igual te imaginabas más complicado todo el proceso de cómo haré, cómo no haré, las mociones, no sé cuántos. En cuanto a que te rechacen moción tras moción tras moción, ¿eso también te lo imaginabas así? Exacto, también me imaginaba que presentar una moción a lo mejor era más difícil, ¿no? Llegar a ese pleno con una moción de tu partido y demás, me imaginaba que sería un trabajo mucho más difícil. Es verdad que hay que trabajar, eso sí, hay que leer mucho, hay que ponerse al día con las noticias, hay que ir viendo qué es lo que necesita Lanzarote o qué no, reunirse con colectivos y demás. Pero bueno, creo que es viable, que se puede llegar, hay mociones que son viables, que se puedan aprobar. Entonces, pues bueno, con mucho trabajo, pero yo creo que todo es posible, ¿no? Y todo para que luego se diga no a la moción, muchas veces por decir no, ¿no te da esa sensación? Sí, en ocasiones nos da esa sensación de que es un no por el color político, no por la población de Lanzarote, sino por colores políticos, ¿no? Es un no ya incluso antes de presentarla, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, en el último pleno me ha sorprendido que la moción que llevamos nos la han aprobado todos los partidos políticos. Por lo tanto, bueno, creo que fundamentando bien a lo mejor y llegando a negociaciones y demás, puede ser posible que algunas mociones nos las aprueben. Bueno, algunas. Sí, algunas. Por ejemplo, hay una que me llamó la atención, la del plan de ARIA. Presentan ustedes una moción para que el Cabildo destine fondos para un plan de ARIA, de mejora, de tal, no sé cuántos, y ellos dicen que no porque ellos lo harían mejor. Claro, eso es una de las mociones que nos sorprendió, ¿no? Porque, bueno, no te estamos diciendo que no lo puedas hacer mejor, sino que hay que empezar por algo, ¿no? Pero en vez de empezar por algo, ellos consideraron que lo pueden hacer mejor y no empezamos por nada, ¿no? Entonces, esa sí que nos sorprendió bastante, además porque Coalición estuvo en ARIA gobernando. Si lo podías hacer mejor, lo podías haber hecho un gobierno, ¿no? Entonces, sí que nos sorprendió ese rechazo de esa moción. Bueno, en tu caso, por tu formación eres trabajadora social, se ha puesto bastante acento en temas relacionados justamente con eso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una moción acerca de un plan para la infancia y para la adolescencia, ¿no? Sí, a ver, yo soy trabajadora social desde el año 2004 y he trabajado en prácticamente todos los ámbitos a nivel de servicios sociales, y muchos de mis años de trabajo, 10 años de trabajo, fueron en infancia y adolescencia, en menores, en protección de menores. Entonces, creo que la isla necesita un plan de infancia y adolescencia. De hecho, esa fue la que nos aprobaron en el último pleno, porque además la infancia es de las poblaciones más vulnerables que tenemos aquí. Y ahora mismo la infancia, yo te diría que es incluso la más vulnerable, por tanto, por las redes sociales, por las situaciones de depresiones, intentos autolíticos, etcétera, de la infancia y adolescencia. Y creo que Lanzarote tiene que tender a tener un plan de qué vamos a hacer con toda la problemática que estamos teniendo en infancia y en los adolescentes, ¿no? Tenerife va por su segundo plan insular aprobado hace pues escasamente 2 semanas. Nosotros es que no hemos ni elaborado uno. ¿Y en qué consistiría ese plan? ¿Cuáles serían las líneas de acción? Yo creo que en ese plan el Cabildo debe recoger cuáles son sus líneas de acción de cara de aquí a 5 años más o menos. Hay varias líneas de acción que hay que abordar, como son pues el tema de las nuevas tecnologías y las adicciones a los móviles, el tema de los intentos autolíticos, el tema de la protección contra la violencia hacia la infancia, que salió la ley hace muy poquito y todavía no hemos hecho nada, ¿no?
El tema de adicciones, que cada vez las adicciones a consumo de tóxicos empiezan antes, con edades más tempranas. El tema de violencia de género entre los adolescentes. Hay muchas líneas que trabajar en infancia y adolescencia. Lo que más nos preocupa ahora, los intentos autolíticos. Es lo que los intentos autolíticos incluso han llegado a tentativas de suicidio, ¿no? Entonces yo creo que Lanzarote tiene que sentarse, todo el grupo del Cabildo de Lanzarote, con los municipios, con las redes y asociaciones que trabajan con la infancia, y hay que trabajar en un plan donde estemos todos unidos, porque al final la infancia es nuestro futuro y es nuestra población más vulnerable ahora mismo. ¿Y dónde se actuaría? ¿En las escuelas, en los colegios? Se puede actuar tanto a nivel comunitario, que es lo más escaso que tenemos, se puede actuar a nivel de educación, se puede actuar a niveles de calle, se puede actuar en muchos niveles. El niño no es un niño solo en la escuela y no lo podemos fragmentar. O sea, yo considero que las personas no se pueden fragmentar. Las personas son un todo y hay que trabajar en todo. O sea, de nada nos vale trabajar en la escuela si no trabajamos en la familia ni trabajamos en la calle con su grupo de iguales, ¿no? Es como que trabajamos un lado pero el resto no. El niño es integral y hay que trabajarlo así, de forma integral, ¿no? En todos los ámbitos de su vida. Ajá. Bueno, pues es la última, la más reciente moción que se les ha aprobado. Luego también hay, dentro de, digamos, del mismo sector, del mismo ámbito de servicios sociales, el lío que se ha armado con el tema de Adisland, del concierto social, bueno, de las organizaciones del tercer sector, ¿no? De Adisland, de AFA y demás. ¿Cuál es la visión de ustedes sobre este particular? Porque hasta donde yo sé el tema sigue sin resolverse, ¿no? Sí, ahora mismo lo que ha hecho Cabildo de Lanzarote es firmar un convenio con las asociaciones, que nosotros los felicitamos por ese acercamiento a las asociaciones, porque sí es verdad que las relaciones entre Cabildo y asociaciones estaban bastante deterioradas. Creemos que tenemos que tender al concierto social con ellos porque es la herramienta que establece la ley. Lógicamente hay que dotar de ficha financiera a ese concierto social. Sabemos que no va a ser posible hacerlo de hoy para mañana, de eso somos conscientes. El concierto social hay que trabajarlo, hay que hacerlo bien, hay que trabajar de la mano de las asociaciones, de todas las plataformas del tercer sector para hacerlo bien y en condiciones. Pero nosotros somos partidarios del concierto social. Hay que poner la maquinaria del Cabildo a trabajar en ese concierto social, eso lo tenemos claro. O sea, el convenio está muy bien, pero realmente el convenio lo único que hace es acercar posturas y acercar relaciones, pero no da la seguridad jurídica a ese tercer sector. Entonces nosotros creemos que hay que trabajar en eso. Insistiremos, o sea, ahora mismo estamos dejando, ya pasaron los 100 días de gobierno y lógicamente es muy pronto para valorar la gestión, pero nosotros estaremos pendientes de que ese concierto social salga. Además, somos partidarios de ese concierto social y lucharemos por eso. Luego está el asunto del tratamiento a la dependencia, las políticas con la dependencia. El otro día nos decía el alcalde de San Bartolomé que está a punto de abrir ese centro de respiro familiar, también adjudicado por la vía del concierto social, bueno, ellos tienen fondos y músculo para gestionarlo frente a las peticiones del Cabildo de que no, yo me lo quedo yo y lo hago y tal. ¿Cuál es el punto de vista de Nueva Canarias sobre cómo debe de gestionarse a nivel insular? Porque había efectivamente, creo que intenciones en el anterior grupo de gobierno de hacerlo insular para que de esta manera todos los ciudadanos en Lanzarote recibieran una atención similar, vivieran de donde vivieran, ¿no? Independientemente si Tinajo tiene menos fondos o Yaiza muchos más, por poner un ejemplo. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre esto? A ver, yo creo que en cuanto a las plazas de dependencia, Cabildo de Lanzarote debe trabajar a nivel insular. A nivel insular, porque lógicamente hay ayuntamientos que tienen más capacidad, ya no solo económica, sino más capacidad de gestión, y otros que tienen menos también por el personal que tienen, por sus habitantes, ¿no? La dependencia es algo insular, no es del municipio de San Bartolomé, ni es del municipio de Aría, es algo insular y es algo a nivel de comunidad autónoma. Por desgracia, a nivel de comunidad autónoma estamos muy por debajo de las plazas que necesitamos en dependencia, no solo residenciales, sino también de las plazas de centro de día, también de los respiros familiares, también de los programas de atención en domicilio. Entonces estamos muy por debajo. Y ahí Cabildo de Lanzarote, porque es un defecto a nivel insular, Cabildo de Lanzarote es el que debe trabajar a nivel insular y apoyar a todos esos ayuntamientos que no pueden hacerlo por sí solos. O
O sea, Cabildo de Lanzarote tiene más maquinaria para trabajar en cuanto a nivel de gestión y a nivel económico, ¿no? Y los servicios insulares pueden ser mucho mejor, porque hay ocasiones en las que a lo mejor hay una persona que está viviendo en Arrecife, pero es que su familia está en Yaiza. O sea, y por no vivir en Yaiza o no estar empadronado en Yaiza no va a poder acceder a un recurso de Yaiza, no puede ser. Entonces yo creo que Cabildo de Lanzarote tiene que poner su maquinaria en marcha. Sé que ahí están trabajando con el servicio de ayuda a domicilio para intentar apoyar a los ayuntamientos con ese servicio, pero vamos lentos. O sea, Cabildo yo creo que vamos muy lentos. Vamos detrás del carro, como decía mi padre, ¿no? Vamos, nos pasan las situaciones pero y después vamos nosotros, ¿no? Yo creo que Cabildo tiene que planificar mucho más de cara a un futuro y así poder evitar situaciones que nos vienen de urgencia y emergencia cada día. Y en cuanto a la atención a las personas migrantes que nos están llegando, tanto en el caso de los adultos, que bueno, ya existen los protocolos y funcionan, parece que bien, cuanto los menores migrantes extranjeros no acompañados. A ver, la postura de Nueva Canarias en cuanto a los menores extranjeros no acompañados siempre ha sido la misma, es decir, nosotros tenemos que ofrecer la primera acogida en las mejores condiciones posibles y eso es así. Cabildo va tarde, como siempre, porque yo siempre lo he dicho, o sea, yo en el año 2006 empecé a trabajar con las primeras pateras, bueno, la primera llegó en 1999, pero desde el 2005 ya en Lanzarote habían centros de menores extranjeros no acompañados, por lo tanto no es una emergencia, o sea, sabemos que llegan pateras, sabemos la temporada alta de pateras, sabemos en qué momento vamos a necesitar esas infraestructuras, porque vamos tan tarde en 2023. O sea, yo creo que eso nos lo tenemos que hacer mirar. Esos recursos se necesitaban hace mucho tiempo. Los de primera acogida de menores extranjeros no acompañados se necesitan desde hace mucho tiempo. Que eso no quiere decir que todos se queden aquí. Nueva Canarias está a favor del reparto equitativo, lógicamente, entre las islas y entre las comunidades autónomas. Lógicamente Canarias no puede asumir, ya no por la primera acogida, sino por el resto de infraestructuras que conlleva un menor extranjero, sanitarias, educativas, o sea, todas esas infraestructuras son necesarias. Nosotros no podemos mañana poner 99 menores extranjeros que nos han llegado a un instituto, no tenemos esa posibilidad. Entonces, Nueva Canarias está siempre a favor por el reparto equitativo, lógicamente. No vamos a poner en un municipio de a lo mejor pocos habitantes un montón de menores extranjeros no acompañados. Siempre tiene que verse un reparto equitativo entre las islas, comunidades autónomas, etcétera. Y no puede ser que efectivamente desde finales de los 90 están llegando embarcaciones con personas migrantes, entre ellos muchos menores, y 25 años después, prácticamente un cuarto de siglo después, tenemos absolutamente todo por hacer, o la gran mayor parte de cosas por hacer. ¿No será porque una cosa es lo que se predica y otra cosa es lo que en realidad se siente y en verdad se siente? Dicho de otra manera, que no queremos aquí los menores inmigrantes. A ver, yo creo que es voluntad política del momento, sinceramente. En el año 2006 se pudieron hacer infraestructuras, se hicieron infraestructuras, se construyeron y se ubicaron en infraestructuras abandonadas y demás que se rehabilitaron. Eso se hizo en 2006. O sea, Gran Canaria y Tenerife es verdad que eran macrocentros para la primera acogida, pero las teníamos esas infraestructuras. Esas infraestructuras a día de hoy no están. ¿Por qué no están? Se dejaron abandonar, se dejaron deteriorar y ahora ni siquiera las rehabilitamos. Entonces yo creo que es más voluntad política que otra cosa, ¿no? Dependiendo del momento político que haya en el momento que llegan, pues tendremos mejores infraestructuras o no. Aquí en Lanzarote, en el año 2006, se construyó un centro para menores extranjeros no acompañados, se construyó en el año 2006 y se hizo de la nada. Y se rehabilitó otro para menores extranjeros no acompañados. Entonces, y era en el año 2006. Estamos en 2023, no se ha creado ninguno más. Entonces, tenemos una voluntad política que hay que gestionar. Y otro asunto bastante parecido pasa con las viviendas sociales. Y en general, la política de vivienda en Lanzarote, estamos asistiendo ahora a ese desalojo que tiene que producirse en Playa Blanca, esas 100 familias que no tienen a dónde ir, les han dado de plazo hasta el 3 de enero, pero muy probablemente el 3 de enero tendrán el mismo problema que ahora mismo, ¿no? ¿Qué debería hacerse a su juicio con respecto a eso? ¿Qué se hace y qué debería hacerse? El problema de vivienda en Lanzarote yo creo que está llegando ya a unos niveles demasiado altos, ya no solo a nivel social, sino es que ya a día de hoy un profesional que te quiera venir de fuera no puede venir porque no hay vivienda.
A nivel social, Lanzarote lleva más de 20 años sin crear viviendas sociales. Y yo vuelvo a lo mismo, es decir, es voluntad política. No puede ser que 20 años estemos discutiendo todavía el parque de viviendas de Maneje. O sea, llevamos cuántas legislaturas con el parque de viviendas y todavía no se ha puesto una piedra. Hace poco, Óscar Noda se dio una parcela para viviendas sociales en Playa Blanca. Hay urgencia de viviendas sociales. Hay que poner la maquinaria a trabajar en viviendas sociales, pero no la ponemos. O sea, estamos priorizando en otras cosas y no nos estamos dando cuenta que hay familias y familias con personas, pues, con niños y niñas con discapacidad, con dependencia y demás, que vamos a dejar en la calle. Y trabajadores, es decir, que no son personas que no tengan ninguna posibilidad, ¿no? Es que no tienen en algunos casos cobran 2 sueldos incluso, sí, unidades familiares. Pero es que no hay alquiler, o sea, te pones a mirar las casas de alquiler, como vi el otro día, una casa que yo respeto a los propietarios y cada uno pone el precio que quiera, eso está claro, pero 1.800 euros de alquiler no lo puedo pagar ni yo, que trabajo en una administración pública. O sea, entonces 2 personas con 2 niños o 3 niños no puede pagar 1.800 de alquiler. No, está claro. Habrá que regular de alguna forma, primero el alquiler vacacional para que también hayan viviendas. Habrá que sentarse con los bancos y ver esas viviendas vacías, si se puede negociar algún tipo de alquiler social que puedan acceder familias con unos ingresos normales, porque es así, muchas de las familias que van a ser desahuciadas de Playa Blanca tienen sus ingresos y tienen sus trabajos, pero no tienen dónde ir. Pues sí. Está casi. En fin, y si no tuviera pocas con esas responsabilidades, ahora vicepresidenta de Nueva Canarias. Sí, ahora desde hace 2 semanitas vicepresidenta de Nueva Canarias, sí. ¿Cómo pretende organizar el partido? Bueno, que tiene un presidente y un secretario de organización también, pero bueno, en fin, en definitiva, está en la cúpula para tratar de organizar el partido, ¿no? Sí, a ver, nosotros ahora mismo lo que queremos es estar donde no estamos, es decir, estamos trabajando en un comité en Arrecife porque creemos que para ser un partido a nivel insular tenemos que tener un comité en la capital que sea fuerte y que trabaje por la capital, que además Arrecife tiene bastantes carencias a día de hoy. Entonces, ahora mismo donde más nos estamos centrando es en Arrecife, en reconstruir un comité en Arrecife que trabaje, que pronto lo presentaremos, pero ahí es donde estamos centrando el máximo de nuestros esfuerzos ahora mismo. Después de estar presentes en todos los municipios y demás, pues ya empezaremos, ¿no?, a lo que es arrancar una actividad política más insular. Bueno, pues ya le seguiremos la pista o el trabajo, que básicamente es lo mismo. Muchas gracias por haber venido. Y mucha suerte. Enseguida continuamos, vamos a iniciar en breve la tertulia con representantes de partidos políticos.